a no sorprenderse por las pruebas, sino a regocijarse cuando sufren por causa de Cristo. Esto para el hombre natural es locura, pero para el cristiano sabemos que si está revelada en la Santa Escritura es porque el Señor ha dejado como una instrucción de vida para todo aquel que esté dispuesto a seguirle como discípulo. La palabra de Dios nos enseña a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad para glorificar a Dios. En tal sentido, el apóstol Pedro escribe sobre el sufrimiento como cristianos, porque a veces creemos que ser cristianos solo es vivir pues, en la felicidad absoluta, en que todo es perfecto a nuestro alrededor, que no hay obstáculos, que no hay padecimientos. En otras palabras, creemos que la vida cristiana en esta tierra es un cuento de hadas, es un cuento como Alicia en el País de las Maravillas, cosa que está totalmente alejada de la verdad y lo vamos a ir analizando a la luz de la palabra de Dios. En medio de ello, nosotros ya como iglesia tenemos algún tiempo estudiando esta carta. Y si usted ha venido siguiendo con este servidor el estudio de esta epístola, a usted le resultará familiar lo que voy a hablar, pues este ha sido el tema principal de la carta que el apóstol Pedro le dirige a sus hermanos. De hecho, el versículo que analizamos en esta noche como lectura central dice, a manera de resumen perfecto de toda la carta, por tanto, los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Esto resume todo lo que Primera de Pedro nos comparte, y eso que todavía nos falta el capítulo 5. También nos da contexto sobre por qué el apóstol Pedro escribe esta carta. Sabemos por el capítulo 1 de esta carta que escribe a los exiliados, aquellos cristianos que habían dejado sus hogares porque eran perseguidos a causa de identificarse como seguidores de Jesucristo. El alto precio que tenían que pagar solo por profesar que eran cristianos. Imagínate lo que experimentaron los primeros cristianos, que tal vez para esta parte del mundo donde tú y yo, por la misericordia de Dios, no sufrimos esos padecimientos. Muchas veces renegamos de la vida que llevamos o de la vida que el Señor nos permite desarrollar. Así que hay que prestar mucha atención como hijos de Dios, lo que el Señor espera de sus hijos, sin importar el contexto, el momento, el tiempo, el tipo de adversidad que podamos estar enfrentando. Sabemos entonces que esta carta fue escrita a aquellos exiliados de la dispersión, tanto en Ponto, en Galacia, Capadocia, en Asia y otros lugares más. Asimismo, se conoce por la historia de que estos cristianos exiliados sufrieron diversos grados de persecución durante ese tiempo. Era una época difícil para ser cristiano. Hoy no tiene nada que ver con lo que padecían esos cristianos en esa época. Esa sí era una verdadera época difícil para distinguirse como un cristiano. Y al parecer algunos de estos exiliados y quizás incluso el propio apóstol Pedro se preguntaban por qué Dios permitía tanto sufrimiento. ¿Por qué Dios permitía que sufrieran tanto? Es una pregunta que cualquier ser humano se la puede hacer o se la haría. No es a menudo nuestra primera pregunta cuando experimentamos desconsuelo. Señor, ¿por qué permites que esto sucediera? Porque cuando estamos bien no preguntamos por qué estamos bien. Pero cuando enfrentamos la adversidad enseguida, lo primero que viene a nuestra boca por el pensamiento que genera la concupiscencia es, Señor, ¿por qué permite que esto sucediera? Siendo honestos, es una pregunta comprensible, al menos al principio, para lo que conocemos
de lo que experimentaron estos primeros cristianos. Porque durante todo ese tiempo, Pedro está enfatizando, y algo importante de resaltar, era la victoria que tenemos en Cristo. Escribe también sobre el extraordinario privilegio que tienen todos aquellos que nos identificamos como hijos de Dios. Acuérdense lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Imagínense el enorme privilegio. Entonces, aquí puede haber un punto de quiebre interesante en la introducción. Y es traer este tipo de pregunta. Si somos tan privilegiados, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Todo esto hace que sea un poco confuso cuando quienes dicen ser de Cristo son maltratados, son perseguidos, son burlados. Y en esa época eran perseguidos para ser aniquilados. En el mejor de los casos, arrestados como criminales. De nuevo, quizás sea comprensible que los cristianos se hagan esta pregunta, pero ahí encontramos realmente lo hermoso y lo maravilloso de la palabra de Dios y de lo que en particular esta epístola de Primera de Pedro nos da como respuesta. Para encontrar la respuesta, vamos a ir desagregando en la estructura de este sermón más a fondo lo que el Señor trae como una lección de vida para todos los cristianos, una aplicación de vida para los cristianos en pleno siglo XXI. Desde el primer siglo hasta el siglo XXI, imagínense todo ese periplo. Y la palabra sigue tan latente porque el problema del ser humano sigue siendo el mismo, almático. Pedro está escribiendo entonces a los cristianos que estaban experimentando un tiempo de sufrimiento, un tiempo de prueba. Y dice el versículo 12 en la primera parte: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, aquí vemos que se escribe como una exhortación para no ser sorprendidos por las pruebas. Incluso si vamos al primer capítulo de la epístola de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Al parecer estaban experimentando persecución por ser cristianos. Es lo que Pedro, a través de la inspiración del Espíritu Santo, les comunicaba a todos los cristianos. Y déjame decirte una cosa: esto no ha pasado de moda. Esta palabra sigue tan latente porque los cristianos a través de la historia, en su contexto, han sufrido algún tipo de adversidad. Tal vez no como en aquella época que era un crimen. Bueno, en algunas partes del mundo, en el tiempo actual, es prohibido identificarse como cristiano, profesar abiertamente que Jesucristo es el Señor y Salvador, tener una Biblia, por ejemplo, reunirse en una iglesia. Sí, en algunas partes del mundo, pero en la mayor parte del mundo libre, como se lo denomina, pues las iglesias tienen la oportunidad, tal como tú y yo experimentamos, de poder profesar abiertamente que Jesucristo es el Señor y Salvador, de poder tener una Biblia, de poder ir a un culto de oración, de poder tener esta modalidad virtual y poder decirlo a los cuatro vientos: Jesucristo es el Señor y Salvador. Así que tal vez nosotros no nos podemos ubicar en ese contexto al 100%, pero tal vez en tu vida cristiana has sufrido algún tipo de padecimiento, has experimentado algún tipo de persecución por el hecho de haberte identificado como cristiano. Tal vez no a ese mismo nivel, pero sigamos analizando algo más. El apóstol les está animando a esos hermanos que estaban padeciendo a que no sean sorprendidos, a no sorprenderse por lo que estén experimentando, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice este versículo 12. En este mundo de pecado y enemistad contra Dios, no es nada, pero nada extraño
sufrir por ser un seguidor de Cristo. No es nada extraño. Recordemos que somos peregrinos, que somos transeúntes, que estamos de paso por este mundo, pero este mundo tiene un gobernante, este mundo tiene un príncipe y es el príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, todo lo que el mundo representa es enemistad contra Dios. Así que al nosotros identificarnos como seguidor de Jesucristo en medio de esta sociedad caída, pues podemos experimentar cualquier tipo de adversidad. Pedro había escuchado, porque Pedro era testigo ocular y no solamente de oídas, sino experimentaba tan cercanamente, porque Pedro caminó con el Señor Jesús y Pedro tuvo el privilegio sobre otros discípulos, porque Pedro también era amigo de Jesús. Por ello, el mismo apóstol Pedro había escuchado al Señor decir lo siguiente. Y vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20, respecto a lo que podemos experimentar en este mundo de pecado. Si el mundo os aborrece, usted, perdón, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y aquí hago un paréntesis. Y déjame decirte algo, varón y varona de Dios. Si a ti el mundo no te aborrece, y tú puedes decir hoy abiertamente, a mí el mundo no me aborrece, por el contrario, me abrazan las amistades, me abraza el sistema y me felicitan por tantas cosas que puedo lograr. Si el mundo está sonriendo contigo, déjame decirte que nunca saliste del mundo, porque no hay comunión la luz con las tinieblas. No hay manera de poder unir el aceite con el agua. Así que si tú estás viviendo una burbuja en lo que tú llamas y profesas ser cristiano y estás teniendo tanta comodidad en el mundo, es porque no has nacido de nuevo. Porque el mundo te tiene que aborrecer, literalmente. El mundo te tiene que rechazar. Porque si tú eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Así que cierro el paréntesis. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, qué clave importante. Es la clave de todo. Si han guardado mi palabra, ¿qué quiere decir? Que habrán cristianos de boca que solo son oyentes y no son hacedores de la palabra. Entonces, si tú solo oyes, porque hay muchas personas que se identifican como oyentes, y usted sabe que los oyentes van derechito al infierno, porque la palabra dice no ser oidor, sino hacedor de la palabra. Por lo tanto, la palabra es clara cuando dice si han guardado mi palabra, porque a los que han guardado mi palabra es aquellos que los van a perseguir. Son aquellos que viven la palabra, son aquellos que profesan la palabra, son aquellos que denuncian el pecado, son aquellos que no se callan. Y dice algo más, esta parte final del texto, también guardarán la vuestra. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Algo más encontramos en el Evangelio del discípulo amado en Juan 16:33, en este mismo contexto. Estas cosas os he hablado. Todo lo que el Señor hablaba, lo recapitula este discípulo llamado Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice la palabra, ahí está clarito. No es que va a ser color de rosa, todo va a ser chocolate, todo va a ser fresita. No, no, no habla de eso. En el mundo tendréis aflicción. Y lo más importante, esta promesa. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, lo que vemos acá es que lo que Pedro les está escribiendo a sus hermanos exiliados era algo que ya había escuchado, que iban a ser perseguidos, que iban a padecer por guardar la palabra de Dios,
por profesar a Jesucristo. Y eso es lo que Pedro les comparte, lo que había escuchado también. Pero hay algo importante también que señalar, y es que el apóstol Pedro no solamente había sido oidor de las palabras de Jesús, sino que lo había experimentado en carne propia. Entonces aquí hay también una autoridad moral para poder compartir esa palabra. También la había experimentado cada una de estas cosas. Y el relato en el libro de historia del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, resentidos. Así es el mundo, se resiente, se incomoda. Los discípulos estaban incomodando, los apóstoles en esa época incomodaban al sistema religioso, al sistema mundano y pagano en esa época. Y dice ahí, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces, vemos que el apóstol Pedro, a causa de pregonar, de propagar la palabra, de predicar y compartir la palabra abiertamente, había sido también perseguido, era tomado, era castigado, amenazado. Su vida corría también peligro. Dice más adelante el capítulo 5, versículos 17 y 18, algo más que es necesario en la historia conocer. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de ellos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, matarlos. Eso es lo que el apóstol Pedro también experimentaba, él y sus hermanos discípulos. Versículo 40 dice más adelante de este capítulo: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea que el apóstol Pedro lo vivió en carne propia. Por eso ahora advierte a los cristianos que estaban exiliados, que por cierto, estos cristianos no eran del pueblo judío, eran de los demás pueblos, por decirlo así, como gentiles, a que esperen lo mismo que Jesús había experimentado, lo mismo que el apóstol Pedro había experimentado por ser seguidor de Jesús. Había una entera entrega en experiencia de lo que significaba seguir a Jesús. Pero el cristiano no es llamado simplemente a soportar sufrimiento. Y aquí viene lo interesante. No es que Dios te manda a que seas alguien que pueda soportar solo el sufrimiento, sino algo que suena extraño, suena a veces ilógico, puede sonar incomprensible lo que Dios pide, pero nuevamente recalco, Dios no necesita tu comprensión, ni la mía. Dios no necesita ser entendido por ti y por mí. Dios solo necesita que lo obedezcamos. Por lo tanto, todo lo que esta epístola representa al solicitarle a los cristianos cómo responder, pagando el precio, por decir así, de lo que significa ser seguidor de Jesús, no solo era un llamado simplemente a soportar el sufrimiento, sino a gozarse en las pruebas, en la adversidad, en todo lo que pueda ser complicado. Y dice el versículo 13 de 1 de Pedro 4, si no gozaos, dice, gozaos. ¿Usted se ha preguntado si puede gozarse en medio de la persecución, en medio de la crisis, en medio de la marginación, del señalamiento? Suena interesante, ¿no? Porque en nuestra mente mundana jamás lo podríamos comprender, pero en la mente de Cristo sí se puede comprender. Porque en el momento que venimos a Cristo Jesús, nuestra mente también fue transformada. Ahora tenemos la mente de Cristo y debemos de pensar como Cristo nos manda a pensar. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pedro dio un buen ejemplo de ello. E incluso, regresando al libro de historia,
en Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. Imagínate cómo dice la palabra, gozosos. O sea, el apóstol Pedro había estado en la cárcel, lo habían azotado, los habían perseguido, habían amenazado de muerte. Y la palabra dice que cuando ellos salen de la presencia de ese concilio, la actitud era de gozo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y una razón por la cual el cristiano puede gozarse en las pruebas es que si soporta la prueba, también compartirá en la gloria de la revelación de Cristo con gran alegría. Dice el versículo 13 de nuestra lectura en 1 Pedro 4, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué hermoso. Estamos advertidos, no debemos de sorprendernos por lo que la iglesia puede estar experimentando. Lamentablemente, y hay que tener sensibilidad de las escenas que llegan a nuestro medio, a nuestro alcance, de lo que ocurre a veces en el norte de este continente o lo que ocurre del otro lado del mundo, por allá en el continente africano, cómo se ensañan en contra de los cristianos, porque muchos cristianos son quemados dentro de las mismas iglesias en esta época. Realmente es muy triste. Y lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, a más de orar, es de que el esfuerzo de esos hermanos en estas partes del mundo donde son perseguidos no caiga en saco roto, sino que tú y yo, desde el lugar donde nos encontremos, sigamos propagando el nombre de Dios. El nombre de Dios. Sin ninguna reserva, abiertamente que Jesús es el Señor y Salvador. No podemos esperar participar en la revelación de su gloria si no estamos dispuestos a participar en los padecimientos de Cristo. Si a veces nuestra vida cristiana, y hay que hacer un mea culpa, creo que poniendo por delante del Señor una reflexión objetiva de nuestro estilo de vida, nosotros vivimos una vida cristiana en muchas ocasiones muy light. Light, así como ahora todo es light, todo es ligero. Parece que esa terminología ha llegado también al dialecto de las iglesias, porque la vida light la está viviendo incluso hasta el cristiano, porque le cansa escuchar la palabra, porque le cansa escuchar un mensaje, porque le cansa leer la Biblia, porque le cansa ir a la iglesia. Solo se han hecho pescadores de añadiduras y no están dispuestos a buscar al dueño de las añadiduras. Por eso, la palabra la tiene bien clara también el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo era otro hombre de Dios, consagrado a Dios y que sabía lo que significaba ser seguidor de Cristo. En nuestros tiempos tal vez está muy distante realmente de hacer conciencia de lo que es ser seguidor de Jesucristo. Seguidor de Jesucristo es darlo todo por el todo para quien nos dio todo, y ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Él lo dio todo en la cruz. Él no dijo que iba a dar todo, Él lo dio todo. Hasta la última gota de su sangre, el Señor la dio para pagar el precio por ti y por mí. Dice también 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Cuántas veces negamos al Señor con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra postura, con esos paradigmas mentales que comenzamos a construir, producto
de fábulas y corrientes antidoctrina bíblicas. Por eso hay que comenzar, amados hermanos, a mirar la palabra. Por eso hay muchos pastores serios en el medio que están invitando a los cristianos a regresar a la Biblia, regresar a la senda antigua, a mirar nuevamente el libro de vida, a mirar nuevamente la luz divina, a mirar nuevamente la fuente de alimento, porque muchos han dejado realmente de vivir la vida cristiana como el Señor lo demanda. Aunque seamos perseguidos, seamos criticados por ser seguidores de Cristo, la palabra nos dice el día de hoy a través de este hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice, somos personas dichosas, o sea, bienaventuradas, porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y dice primera de Pedro capítulo 4, en la primera parte del versículo 14, lo siguiente, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y ahí donde tú estás, debes decir un fuerte amén, amado hermano. Es el Espíritu de Dios que reposa sobre tu vida y sobre la mía. Nunca debemos sufrir por ser personas malas, porque hay gente que sufre creo yo que con derecho, ¿no? Por ser personas malas. El Señor nos manda a nosotros a que jamás debamos de sufrir por convertirnos en un tipo de persona que haga cosas contra la voluntad de Dios. Dice versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Y es interesante porque esa gente era perseguida y tal vez todo el mundo diría, tiene derecho a defenderse. Tiene derecho también a coger una espada. Tiene derecho a coger alguna piedra para defenderse. Pero la palabra es clara. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Esta gente había dejado su hogar, sus trabajos, sus costumbres, su familia y todo por la causa del Señor. Y en medio de eso le dice, usted reciba todo con gozo, con alegría. Así que usted no vaya a padecer producto de cometer algún acto, tal vez por voluntad o por justicia propia. Lo que sí debemos hacer es estar dispuestos a sufrir por ser cristianos. Y dice el versículo 16 de 1 Pedro 4, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Glorifique el nombre de Dios si usted ha estado padeciendo a causa de Jesucristo. La palabra cristiano, al final del día, tiene una connotación importante, ¿no? Todo aquel que se identifica como cristiano, ¿qué quiere decir? Ser seguidor, ser imitador de Cristo. Y si usted es un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo, usted, en otras palabras, hace lo que Jesús hacía. Y Hechos 11:26 nos demuestra a nosotros cuánto tuvo que pasar para que sean llamados cristianos por primera vez. Y dice, y se congregaron allí, en Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Qué privilegio! ¿Por qué llegar a ese punto de llamarlos cristianos por primera vez? Cuando antes de eso, sí, la denominación era los del camino. Así se conocía a los discípulos y a todo aquel que profesaba a Jesucristo, los del camino. Pero ahora por primera vez les llaman cristianos. En otras palabras, porque estos hombres, estos discípulos, imitaban todo lo que Jesús hacía. Y tal vez muchos de nosotros, ¿sí? Estamos muy distantes de parecernos a Jesús, en hacer lo que él hacía. Muchos de nosotros tal vez vivimos resentidos,
en amargura. Muchos de nosotros vivimos en una burbuja, en una cápsula. Muchos de nosotros tal vez estamos viviendo solo una religión. Muchos de nosotros tal vez estamos totalmente con un concepto errático de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano no significa que usted sea un hombre y una mujer de éxito, que sea un famoso, que sea alguien que toca todo y todo le va bien. Ser cristiano, amados hermanos, va mucho, mucho más allá de ello. Mucho más allá de ello. Así que si el día de hoy usted está viviendo algún tipo de prueba o sufrimiento, lo que debemos hacer es encomendar nuestras vidas a Dios y hacer el bien y no desmayar y no cansarnos de seguir haciendo el bien. Jesús, hasta en la misma cruz, con todo lo que había padecido, con todo lo que había sido acechado, maltratado, golpeado, ultrajado en todo su cuerpo, ahí en la cruz con huecos en sus manos y en sus pies y sangrándole su cabeza por la corona de espinas que le habían puesto, por las heridas que tenía su cuerpo, con la carne abierta, producto de todo los latigazos que había recibido durante horas y horas, con todos los moretones que él tenía en la cruz. Jesús seguía haciendo el bien. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es mi Jesús. Y ese es el Jesús que te presento. Y ese es el Jesús al cual tú y yo debemos de seguir, como la palabra nos manifiesta. El tiempo de prueba siempre ha de ser breve. Siempre. Porque usted sabe que después de la noche llega el alba. Y dice el versículo 6 de 1 de Pedro 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y todo lo que esto va a producir en nosotros, en que cada vez tú y yo seamos más excelentes para poder alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que, amado hermano, el sufrimiento por Cristo Jesús no es en vano. Y hoy lo que el Señor nos ha enseñado es que debemos de enfrentarlo con gozo, sin avergonzarnos y confiando en que Dios tiene el control total. Si hoy tú atraviesas una enfermedad, si hoy tú atraviesas una crisis económica, si hoy tú atraviesas un problema en tu matrimonio, en tu familia, si hoy tú estás atravesando un problema de existencialidad, si hoy tú estás atravesando un problema en tu fe, hoy el Señor dice, echa sobre mí tu carga, porque no para siempre estará caído el justo, como el salmista lo puede declarar en el capítulo 55, versículo 22 de Salmo. Así que, amado hermano, esta noche, hoy el Señor una vez más te dice, abre tu corazón, porque quiero entrar ahí, porque quiero cenar contigo, porque quiero restaurar muchas cosas que todavía están anidadas incorrectamente en tu corazón. Vamos a orar. Padre bendito, Padre de bondad y La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.